Hola, hoy calcularemos la fuerza resultante sobre un alambre dentro de un campo magnético. Muy bien, en esta ocasión tenemos un alambre que se ha doblado en 3 segmentos rectos dentro de una región en la cual existe un campo magnético uniforme que es perpendicular y que va entrando a la superficie de nuestro pizarrón. El alambre transporta una corriente de 3.1 amperes cuya dirección está indicada por las flechas que dibujé por acá. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante provocada por el campo magnético sobre este alambre? Ahora, en casos como este, y para no tener que lidiar con la forma del alambre, vamos a poder considerar que cada uno de estos segmentos es un alambre recto distinto. Vamos a llamarles el alambre 1, el alambre 2 y el alambre 3. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir calcular las fuerzas magnéticas sobre cada uno de los alambres y luego simplemente hacer una suma vectorial para obtener la fuerza resultante sobre todo el conjunto. Bien, nuestro primer paso va a ser justamente determinar las direcciones de esas fuerzas. Para determinar las direcciones vamos a utilizar la famosísima regla de la mano derecha. En el caso del primer tramo, del tramo 1, la corriente va hacia la derecha, el campo magnético va entrando hacia la superficie del pizarrón y eso nos deja como resultado que la fuerza sobre ese tramo de alambre va dirigida hacia arriba. A esta fuerza vamos a llamarle la fuerza 1. Ahí está. Bien, para el segundo tramo lo que vamos a tener es una corriente que va hacia arriba y un campo magnético que sigue entrando hacia la superficie del pizarrón. Por lo tanto, nuestra fuerza sobre ese tramo nos va a quedar hacia la izquierda. Vamos a ponerle por acá la fuerza 2. Por último, en el tramo 3 ocurre exactamente lo mismo que en el tramo 1. Entonces esa fuerza también va dirigida hacia la parte de arriba y ahí tenemos la fuerza 3. Una vez que ya tenemos las direcciones de todas las fuerzas sobre los tramos rectos de alambre, es necesario determinar sus magnitudes. Calcular las magnitudes es simplemente cuestión de utilizar la formulita que ya conocemos de videos anteriores. Acuérdense que la fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente está dada, al menos en magnitud, por el producto de la corriente, la longitud del alambre, la magnitud del campo magnético y un término que tiene que ver con el seno del ángulo que hay entre el alambre o el vector de longitud y las líneas del campo magnético. En este caso he omitido esa parte del seno del ángulo. ¿Por qué? Porque el alambre, el 1, el 2 y el 3, en todo momento es perpendicular a las líneas del campo magnético. Si se dan cuenta, las líneas van en esta dirección y los 3 segmentos de alambre van en el plano del pizarrón. Por lo tanto, siempre hay 90 grados entre ambos. Por eso he omitido esas partes. Y bien, en cuanto a las longitudes, simplemente se convirtió a metros, que era la única cosa que había que arreglar. El primer segmento tiene una longitud de 30 centímetros, llega hasta acá. El segundo segmento de 40 centímetros porque va de aquí a acá, que es esta parte de acá. Y el último segmento también tiene una longitud de 40 centímetros que va de aquí a acá y está marcada por acá abajo. Bien, ya haciendo las operaciones en la calculadora nos van a quedar los siguientes resultados. Para la fuerza 1 tenemos una magnitud de 0.651 newtons. Para la fuerza 2 tenemos una magnitud de 0.868 newtons. Y para la fuerza 3 tenemos exactamente la misma magnitud, 0.868 newtons. Ya que tenemos las magnitudes y las direcciones, simplemente es cuestión de hacer una suma vectorial. Yo voy a usar el método de componentes, que es el que normalmente se utiliza para estas cuestiones, pero antes voy a borrar aquí para poder explicar unas cosas. Para poder hacer la suma por componentes es de vital importancia conocer estas dos cantidades, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Vamos a remitirnos a nuestro diagramita en donde tenemos indicadas las fuerzas y fíjense que están colocadas directamente sobre los ejes. La fuerza 2 es la única que está en el eje X, en la parte negativa, y la fuerza 1 y la fuerza 3 ya están en el eje Y, en la parte positiva. Eso nos va a facilitar muchísimo encontrar estas sumas. Primero,
la suma de fuerzas en X como la única fuerza que está es la fuerza 2, pues esa es la suma de fuerzas en X. Lo único que vamos a tener que hacerle es ajustar el signo porque está sobre la parte negativa. Entonces, suma de fuerzas en X es igual a menos 0.868 newtons. En esta ocasión quiero que se den cuenta que no tuvimos que hacer nada con senos o cosenos de ángulos, por lo que ya les comentaba. Nuestras fuerzas ya están colocadas directamente sobre los ejes, por lo tanto las componentes no deben calcularse. Segundo, para la suma de fuerzas en Y que tenemos en el eje Y positivo a F1 y a F3. Ambos vectores son paralelos, por lo tanto la resultante de ellos es la suma de ambas cantidades. Para F1 tenemos 0.651 y para F3 tenemos 0.868, así que si los sumamos nos va a dar un resultado de 1.519 newtons. Listo, esa es la suma de fuerzas en Y. Es F1 más F3. ¿Por qué se sumaron? Porque son paralelos. ¿Por qué quedó positivo? Porque ambos están ubicados en la parte positiva del eje Y. Ya que tenemos las componentes, encontrar la fuerza resultante es cosa de niños, ya lo hemos hecho en muchos otros videos. Voy a anotarles yo creo que las formulitas por acá. Mejor lo borré todo para tener más espacio. De cualquier forma, el diagrama, las sumas y las magnitudes de las fuerzas individuales ya no nos hacían falta. Para determinar la magnitud de la fuerza resultante, pues es la formulita que ya conocemos de toda la vida. Y aquí están sustituidos los datos. Para la suma de fuerzas en X tenemos menos 0.868 y para la suma de fuerzas en Y tenemos 1.519. Recuerden siempre poner unidades en sus sustituciones. Al hacer estas operaciones, sacar la raíz cuadrada y todo eso, nos va a dar un resultado para la magnitud únicamente. Acuérdense, es el tamaño de la fuerza, de 1.74 newtons. Bien, para la dirección vamos a utilizar esta formulita de acá que también ya hemos usado bastante. El ángulo resultante, así le he llamado, está dado por la tangente inversa de la suma de fuerzas en Y sobre la suma de fuerzas en X, que son estos valores que ya teníamos desde por acá. Al sustituir y hacer las operaciones nos va a dar un resultado la calculadora de menos 60.25 grados. Entonces, si quisiéramos ya anotar el vector de fuerza resultante, yo creo que si me cabe por acá abajo, sí. Podríamos poner algo como esto: la fuerza resultante es igual a 1.74 newtons, menos 60.25 grados. Si alguien no quiere poner ese ángulo negativo y quiere poner el ángulo medido, digamos, en la forma tradicional, que es como lo solemos hacer en este canal, lo primero que hay que hacer es dibujar un esquema de dónde quedaría nuestra fuerza resultante. Vamos a poner por acá un pequeñito plano cartesiano, X y Y. Fíjense que las componentes de X es negativa y la de Y es positiva. ¿Eso en qué cuadrante nos va a ubicar? Nos va a ubicar en el segundo cuadrante. Entonces nuestra fuerza resultante anda por aquí. El ángulo que nos dio la calculadora es negativo. Quiere decir que no se midió de aquí hacia el vector, sino que se midió de aquí hacia el vector. Recuerden, la calculadora siempre nos va a dar el ángulo más pequeño que se forme entre alguna de las partes del eje X y el vector que estamos calculando. En este caso, la parte que estaba más cercana a FR era la parte negativa. Y como se midió en el sentido del giro de las manecillas del reloj, el ángulo se nos dio negativo. Ya saben, ángulos negativos. Este es el ángulo de menos 60 grados. ¿Por qué? Porque se midió de aquí hacia acá. Si nosotros queremos este ángulo, que digamos es el sentido tradicional, hay que movernos desde la parte positiva del eje X hasta donde está nuestro vector. Nosotros sabemos que toda esta línea son 180 grados. Así que lo único que tenemos que hacer para obtener este pedazo de acá es quitarle esa rebanada de 60 grados que no queremos tener. Bien, ya haciendo la cuentita, simplemente es a 180 grados restarle los 60.25, nos va a quedar que el ángulo en realidad es de, vamos a llamarle alfa, y vamos a ponerlo por acá, 119.75 grados. Entonces podríamos incluso corregir nuestro vector de fuerza y ponerlo ahora sí como un vector con una magnitud de 1.74 newtons
y una dirección de 119.75 grados. Y ya está, esa es la fuerza resultante generada por el campo magnético sobre este alambre que se ha doblado en 3 segmentos rectos. En cualquier problema de este tipo, el procedimiento es básicamente el mismo, no importa que esto se doblara 45.000 veces, ustedes hacen 45.000 segmentos rectos y luego una simple suma de vectores, así de sencillo. Espero que esto les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente ejercicio.